¿Acaso alguna vez te has sentido prisionero de tu propia mente, encadenado a las incesantes y caprichosas cadenas del tiempo y la anticipación, agobiado por el peso de lo que aún no ha sido o por la nostalgia de lo que ya se desvaneció? ¿No anhelas esa serena quietud, esa paz imperturbable que parece eludirnos en el torbellino implacable de la existencia moderna? Una quimera esquiva en la vorágine de las expectativas no cumplidas y los miedos silentes. ¡Qué arcanos misterios! Guarda el arte de la espera, la confianza inquebrantable en el fluir indomable del universo, en la danza cósmica donde cada nota, cada pausa, cada crescendo, se manifiesta en su momento preciso y perfecto. Nos encontramos hoy en el umbral de una revelación profunda, de una verdad que, aunque susurrada por los vientos ancestrales, a menudo se pierde en el estruendo de nuestra propia impaciencia. ¿Y si te dijera que la clave para desmantelar las fortalezas del desasosiego reside en la más sencilla y a la vez la más compleja de las aceptaciones, que todo llega cuando debe? Prepárate, pues la bruma de lo incomprensible está a punto de disiparse, desvelando un mapa estelar hacia la calma interior. Este viaje iniciático no es, en absoluto, una mera exploración de conceptos abstractos o filosofías etéreas. Es una invitación ferviente y magnética a transfigurar la médula misma de tu percepción, a redefinir tu diálogo interno y a reinterpretar el vasto y enigmático universo esotérico que habita en las profundidades de tu ser. Estamos a punto de desenterrar una porción de conocimiento tan rara como transformadora, una sabiduría que promete no solo la paz mental y el equilibrio emocional, sino una auténtica iluminación espiritual, una alquimia interior capaz de forjar una nueva realidad, donde la ansiedad se disuelve como la niebla matutina ante el sol naciente. Comprenderás que la verdadera libertad no radica en el control férreo de cada circunstancia, sino en la sagaz y compasiva aceptación de lo incontrolable, en el cultivo deliberado de una mente resiliente, una fortaleza inexpugnable ante las embestidas de la incertidumbre. Esta revelación es un faro en la noche oscura del alma, una guía para el buscador incansable de la verdad, una promesa de serenidad en un mundo que clama por ella. A lo largo de este sendero sagrado nos adentraremos en los principios arcanos de una sabiduría que el tiempo ha intentado velar, pero que ha perdurado, prístina y poderosa. Desentrañaremos una guía milenaria, un tesoro de 16 pasos forjados en la quietud de una remota montaña japonesa por un monje cuyo rostro el tiempo ha difuminado, pero cuya sabiduría resuena aún hoy con una claridad meridiana. Descubriremos cómo este custodio de la herencia budista nos invita a reconocer el caos interno, a observar los patrones de pensamiento de miedo y preocupación sin juicio, como quien observa nubes pasajeras en un cielo vasto. Nos sumergiremos en el poder innegable del aquí y ahora, despojándonos de la ilusión de que el pasado y el futuro poseen una existencia tangible fuera de nuestra mente, y aprenderemos a desarrollar la paciencia como un arte sublime, utilizando la respiración consciente y la pausa sagrada para responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente. Exploraremos la trascendente importancia del silencio, buscando momentos de vacuidad sonora para que la mente, ese jardín indomable, encuentre su equilibrio intrínseco. Contemplaremos el arte de simplificar tu vida, de eliminar el exceso físico y mental para crear un espacio fértil para la calma, y cómo la escucha con atención, la escucha activa, se convierte en una forma de meditación que pacifica el alma y mejora los lazos humanos. Aceptar lo incontrolable dejará de ser una carga para convertirse en la más sublime de las liberaciones, y aprenderemos a cultivar la autorreflexión
para alcanzar la claridad sobre nuestros deseos y miedos más profundos. Te desvelaré los secretos para concentrarse en el esfuerzo, no en el resultado, liberándonos de las cadenas de la expectativa y cómo fraccionar los pensamientos abrumadores en pasos concretos, manejables. Desafiaremos la comodidad al practicar el malestar voluntario, entrenando la mente para reducir el análisis excesivo, y redescubriremos cómo conectarse con la naturaleza utilizando su poder curativo ancestral para disipar el estrés y la ansiedad. La gratitud se revelará como un bálsamo para el espíritu y la compasión, especialmente la autocompasión, como el reconocimiento más puro de nuestra humana falibilidad. La meditación diaria y la respiración consciente serán tus anclas, inquebrantables, tus herramientas para observar los pensamientos sin apego y para regresar al presente una y otra vez. Finalmente, te ofreceré una técnica adicional, los 7 pasos de la meditación de la respiración profunda, una joya para gestionar los momentos de estrés extremo. La mente, ese jardín sagrado, necesita ser cuidado con atención para cultivar fortaleza y resiliencia. Así que, si resuena en lo más íntimo de tu espíritu la llamada de lo profundo, si anhelas desvelar los velos de la ilusión que opacan tu visión y abrazar una existencia plena de serenidad, consciente y propósito, te invito a unirte a esta expedición de autodescubrimiento. Pulsa con convicción el botón de me gusta para que esta luz de sabiduría ancestral alcance a un número aún mayor de buscadores sedientos de verdad. Comparte tus reflexiones más sinceras en los comentarios para enriquecer nuestra comunidad de almas despiertas y suscríbete a nuestro sendero activando la campana de notificaciones para no perder ni un solo fragmento de estas revelaciones cósmicas. El viaje acaba de comenzar y el primer paso ya ha sido dado. El diálogo interno, mis queridos, no es solo pensamientos, es la corriente vital que moldea vuestro universo, un eco de la mente cósmica. Los antiguos egipcios sabían que cada vibración mental se manifiesta. Es la alquimia primordial en el crisol de vuestro ser, la forja de la realidad misma. Cada palabra silenciosa, juicio o afirmación que os dedicáis traza los senderos de vuestra realidad. Este es el principio hermético de la correspondencia, grabado en la tabla esmeralda. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Vuestra psique, templo de creación, emana estas energías proyectando vuestro destino. ¿Y qué decir de esa voz incesante de autocrítica, el susurro del temor y la duda? Es un vestigio ancestral, un dragón autoimpuesto que encadena el espíritu. No es vuestra verdad esencial, sino una ilusión tejida por experiencias pasadas, un velo que distorsiona la majestuosidad de vuestro ser, eco de ciclos no resueltos. La transmutación no reside en silenciar esta voz, sino en observarla sin juicio, reconociéndola como un eco distante. Es la senda del yogi, la vía del monje zen, que transforman el plomo de la negatividad en el oro de la sabiduría mediante la atención plena. El diálogo interno es vuestro lienzo, vosotros sois el artista. Al purificar este sancta sanctorum interior, al elevar la frecuencia de vuestras palabras, no solo halláis la paz, sino que abréis portales a dimensiones de conciencia. Este es el umbral, el primer escalón hacia la gran obra de la autorrealización, preparándoos para comprender los verdaderos sellos de la manifestación. Hemos desentrañado el verbo interno y cómo modela la realidad. Esta alquimia del alma no culmina en la sola comprensión. Exige un sendero, una disciplina consciente. Cartografías ancestrales, celosamente custodiadas, revelan rutas. Es hora de ir más allá del susurro, encarnando la práctica que manifestará la serenidad, umbral de sellos definitivos que aguardan. En los picos sagrados del Japón,
Entre niebla y pinos milenarios, un monje solitario emprendió una búsqueda trascendente. Anhelaba la serenidad inmutable, una realidad tangible del ser. De su ascenso y diálogo íntimo con la montaña emergió una guía arcana, 16 pasos para anclar el alma en una paz que desafía la temporalidad. Esa montaña no fue solo geografía, sino crisol, un axis mundi, cimas sagradas como el 1700, legendario Monte Meru o el Sinaí, siempre fueron moradas divinas, anclaje entre lo terrenal y lo trascendente. Allí, en la severidad del silencio, el monje despojó su ser de toda ilusión, una inmersión en la vacuidad que precede la genuina plenitud. De esta profunda inmersión y la observación de ciclos naturales nació su guía. No meros preceptos, sino 16 pasos, un rito gradual de purificación y alineación. Cada paso, una llave interior, un peldaño hacia la conciencia unificada. No eran solo acciones, sino posturas del alma que transmutan la materia densa en el loto de la iluminación. Así, la senda del monje no es reliquia, sino espejo de vuestro potencial alquímico. Es manifestación de una verdad. La serenidad no es ausencia de tormenta, sino maestría sobre las propias aguas internas. Para iniciar este arte y desvelar el primer sello de esta ancestral guía, preparad vuestro espíritu. El umbral de la autodisciplina es el guardián que os invita a la siguiente etapa de este rito. El primer sello de esta arcana guía, el umbral de vuestra propia cordillera interna, es el reconocimiento del caos. No me refiero al tumulto externo, sino a esa cacofonía incesante que resuena en el santuario de la mente, esa danza desordenada de pensamientos y emociones no procesadas. Es la bruma que oculta la claridad, el velo ilusorio tejido por la inercia de la conciencia no observada. Este primer paso os invita a un viaje interior, a descender a vuestras propias profundidades para identificar las corrientes turbulentas que agitan vuestro espíritu. Ahora bien, reconocer no es lo mismo que juzgar o reaccionar. La sabiduría ancestral, manifestada en las prácticas de meditación vipassana o en los escritos herméticos sobre la desidentificación, nos enseña la trascendencia de la observación sin juicio. Imaginen vuestra mente como un río caudaloso. Los pensamientos son las aguas, las emociones, las corrientes subterráneas. Vuestra tarea es la del observador en la orilla, notando cada ola, cada matiz, sin intentar detenerla, sin sumergiros en ella, sin calificarla de buena o mala. Es un acto de pura conciencia, una separación sagrada entre el que observa y lo observado. En esta observación desapasionada emergen con peculiar claridad los patrones de miedo y preocupación. Estas son las sombras primordiales, los espectros energéticos que han encadenado la conciencia humana a lo largo de eones. Las antiguas escrituras gnósticas, veladas para los no iniciados, describen el miedo no como una realidad inherente, sino como una distorsión, una creación del demiurgo para mantener el alma en el olvido de su verdadera esencia. La preocupación, por su parte, es el ancla que os mantiene atrapados en futuros imaginarios, negando el poder transformador del presente, la única esfera de vuestro verdadero dominio. La alquimia interna de este paso radica precisamente en esa observación sin juicio. Al negarse a identificaros con el miedo o la preocupación, al verlos como meras formaciones energéticas pasajeras en el campo de vuestra conciencia, les arrebatáis su poder. Es el sol que penetra las nubes oscuras, no para destruirlas, sino para disolverlas en su propia inmaterialidad. Este acto disuelve la densa plomada de la identificación, transformando la energía estancada del temor en una ligereza que precede a la revelación.
Es la transmutación del caos en potencial orden, del metal burdo en la chispa que anuncia el oro. Este primer acto de discernimiento purifica el espejo del alma, preparándolo para reflejar verdades más elevadas. Habéis comenzado a desvelar vuestro propio velo de malla, a percibir las cuerdas invisibles que mueven las marionetas internas. Pero este reconocimiento es solo el inicio, el primer compás de una sinfonía cósmica que resuena con vuestro verdadero ser. Ahora que habéis contemplado la superficie de vuestras aguas internas, surge la pregunta: ¿qué se esconde en las profundidades, más allá de la bruma, en el silencio que antecede a la siguiente nota? Precisamente en esa interrogante, en ese umbral del silencio, reside la revelación de vuestro próximo paso, la maestría del aquí y ahora. Es el cimiento inquebrantable, la única realidad tangible que poseéis, el punto cero donde el universo converge y diverge. Los antiguos textos gnósticos, velados a la mirada profana, no describían el tiempo como una línea, sino como una espiral, donde el presente es el ojo inmutable del torbellino, el vórtice de creación perpetua. Sumergirse en él no es solo una práctica, sino un reencuentro con vuestro estado original, una alquimia temporal que transmuta la ansiedad del futuro y la carga del pasado en el oro puro de la experiencia consciente. El pasado, mis queridos buscadores, no es más que una cicatriz de la memoria, un eco fantasmal de lo que fue, proyectado y mantenido por la mente, un mero archivo de sensaciones y relatos. El futuro, por su parte, es la sombra de una posibilidad aún no tejida, una quimera de expectativas y temores que carece de sustancia en el instante que es. Ambos son construcciones ilusorias del ego, jaulas de oro psíquicas que os impiden volar. En el Tao Te Ching se insinúa que quien vive en el pasado está atado, y quien vive en el futuro ciego. Solo en el fluir del presente, en la danza perpetua de este instante fugaz, se revela la verdadera visión y la libertad incondicional del espíritu. El poder que reside en anclar vuestra conciencia en el aquí y ahora es incalculable. Es la llave maestra que desactiva los mecanismos del miedo, pues el miedo solo puede existir en la anticipación de un futuro incierto o en la recreación de un dolor pasado. Es la espada de la atención que corta los hilos de la distracción, revelando la matriz energética que subyace a toda manifestación. Los maestros sufíes susurraban sobre el Duan del presente, el único lugar donde se puede encontrar la divinidad. Al abrazar este instante, no solo os volvéis observadores, sino co-creadores conscientes, accediendo a un reservorio de energía pura que vuestros pensamientos y emociones habituales mantienen encapsulado. Esta práctica no es nueva. Es el hilo dorado que recorre todas las tradiciones místicas genuinas. Desde los yogis del Himalaya que buscan el samadhi en el instante eterno, hasta los chamanes de la Amazonía que encuentran el espíritu en la plenitud del ciclo natural, todos han reconocido este centro. El mítico Libro de los Secretos de Minzonesintu, Enoch, un apócrifo de inmensa sabiduría, sugiere que la eternidad es el ahora extendido, indicando que la verdadera inmortalidad se experimenta al trascender la ilusión del tiempo lineal. Sumergirse en el presente es una forma de morir a lo ilusorio y renacer en lo real, una constante transmutación que disuelve las capas de la identidad fabricada, revelando el ser esencial. Esta conciencia del aquí y ahora no es un mero concepto, sino una vivencia, una vibración sostenida que transforma vuestra percepción del mundo. Al liberar vuestra mente de las ataduras del ayer y el mañana, abrís un portal a una inteligencia superior, una intuición pura que no necesita de razonamientos.
Es en este espacio de presencia donde la mente se aquieta y el corazón, como un cristal recién pulido, comienza a resonar con las frecuencias del universo, alineando vuestra voluntad con el flujo cósmico. Pero una vez que se ha establecido este anclaje, ¿cómo se utiliza esta recién adquirida presencia para trascender la mera observación y comenzar a moldear el campo de la realidad con la intención pura? La paciencia, mis queridos buscadores, no es resignación, es la manifestación activa de vuestra presencia anclada, la alquimia del tiempo interno. Es la capacidad de suspender el impulso reactivo que nos encadena a patrones preestablecidos, una virtud esencialmente olvidada en el frenesí moderno. El aliento consciente se revela como el portal a esta transmutación. En la pausa entre estímulo y respuesta, en ese instante sagrado, se forja vuestro verdadero poder, la base de la soberanía interior. Los antiguos rishis, en sus Vedangas, codificaban el pranayama no solo como ejercicio físico, sino como llave maestra para la mente, un viento de sabiduría que purifica los nadis y calma el chitta. Cuando el aliento se aquieta, el pensamiento se ralentiza. La pausa, ese instante, suspendido que precede a la reacción impulsiva, es vuestro lienzo en blanco. Ahí el ego se disuelve momentáneamente, revelando un espacio de elección divina, un crisol donde la impulsividad transmuta en respuesta consciente. Cultivar esta paciencia es un acto de rebeldía contra la tiranía de la gratificación instantánea. Es comprender que el verdadero poder no reside en la velocidad, sino en la profundidad y la deliberación. Cuando el ímpetu reactivo surge, respirad hondo. Observad la corriente desde la orilla de vuestra conciencia. Esta es la esencia de la gran calma, descrita en textos herméticos como el Kybalión, una serenidad que permite discernir la verdad oculta tras el velo de la ilusión. En el día a día, esto se manifiesta al esperar antes de hablar, al escuchar, con el corazón antes de juzgar, al sentir la emoción sin ser poseído por ella. Cada vez que elegís la pausa sobre la prisa, la respiración sobre la reacción visceral, tejéis hilos de oro en vuestro tapiz existencial. Reconfiguráis vuestro ADN energético, transformando el plomo de la impulsividad en el oro de la sabiduría. Es una danza sutil que fortalece vuestro centro. Esta paciencia desarrollada no es un fin en sí misma, sino el cimiento sobre el cual se erige el verdadero templo de la maestría personal. Os permite ver más allá de la superficie de los eventos, de percibir las corrientes subyacentes que dan forma a vuestra realidad. La calma obtenida al dominar el aliento y la pausa os preparará para decodificar los símbolos invisibles, los susurros del universo que solo son audibles en el silencio interior. Pero, una vez erigido este templo, ¿cómo empezamos a leer el lenguaje de estos símbolos, a interpretar las señales que el cosmos nos envía? ¿Cómo discernimos la sinfonía silenciosa del cosmos una vez aquietado el ímpetu reactivo? La respuesta yace en el silencio mismo, no como una mera ausencia de sonido, sino como un estado vibracional del ser. Es el crisol donde el caos se disuelve y la forma verdadera de la realidad se manifiesta. Antiguos sabios, desde hermetistas hasta meditadores zen, buscaron este vacío fértil para que la mente hallara su equilibrio, despojada de clamores externos e internos, abriéndose a una percepción superior de las verdades. El equilibrio mental, esa quimera perseguida por tantos, no es un estado estático, sino una danza que solo el silencio puede orquestar. Imaginad vuestra mente como un estanque turbulento. Solo cuando el viento cesa, la superficie se calma y la imagen del firmamento se vuelve nítida. El ruido incesante de la existencia
amplificado por nuestras rumiaciones, es ese viento. El silencio permite observar las profundidades, revelando las verdades inmutables. Es la cesación de las olas de la mente, Chitta Vritti Nirodha, de los Yoga Sutras, que disipa la ilusión. Buscar momentos de silencio no es una evasión, sino un acto deliberado de soberanía sobre vuestro paisaje interior. No es huir del mundo, sino hallar el santuario dentro de él. Una caminata consciente, una pausa antes de responder, unos minutos de respiración profunda. Cada instante es un anclaje contra la distracción. En estas pausas sagradas, la voz del silencio, descrita en textos esotéricos, comienza a susurrar sus verdades. No habla en palabras, sino en comprensión intuitiva. Cuando la mente alcanza este equilibrio mediante el silencio, se convierte en un espejo inmaculado, capaz de reflejar las intrincadas geometrías del cosmos. Señales antes aleatorias, un encuentro fortuito, un sueño vívido, una sincronicidad inusual, ahora se revelan como parte de un lenguaje mayor. Es una lectura de augurios caldea, pero elevada a una dimensión interna. El silencio no solo calma, sino que afina vuestra percepción, transformando la confusión en revelación. Este paso, el de cultivar el silencio y hallar el equilibrio mental, es mucho más que una simple técnica. Es una iniciación. Os prepara para trascender el velo de lo ordinario y percibir las estructuras ocultas que subyacen a la manifestación. Habréis despojado a vuestra mente de la escoria del ruido, haciéndola apta para recibir visiones y comprensiones que el ego jamás procesaría. Pero, ¿qué ocurre cuando este recipiente está listo, cuando el espejo está pulido? ¿Qué nuevas dimensiones se abren para explorar y cómo desciframos los patrones energéticos que dan forma a nuestra propia esencia? El espejo pulido de la mente demanda un lienzo despejado. ¿Qué reflejará si el entorno sigue saturado de artificios y sombras? La simplificación, hermanos de senda, no es una renuncia, sino una liberación del exceso, tanto físico como mental. Los hermetistas, en susurros ancestrales como las tablas de Esmeralda, ya intuían que la purificación integral del ser es el reflejo del orden cósmico. Cada objeto o pensamiento inútil es un lastre que drena vuestra energía vital. Despojaos conscientemente para crear ese espacio sagrado interior. La acumulación material, erróneamente ligada a la prosperidad, es, en verdad, una cadena invisible. Observad a los ascetas del desierto o a los monjes Shaolin. Su austeridad no era penuria, sino una estrategia para descondicionar la mente. Al liberar vuestro espacio exterior de lo superfluo, abriréis vastas extensiones en vuestro interior. Cada posesión innecesaria es un grillete que dificulta el vuelo del espíritu. Los alquimistas internos comprendieron que el recipiente debe estar vacío para ser llenado con el elixir de la sabiduría. Más insidioso aún es el exceso mental, el torbellino incesante de pensamientos, las expectativas no cumplidas, los juicios y los apegos emocionales. Este desorden psíquico erige un muro entre vosotros y vuestra intuición más profunda. Los Yoga Sutras de Patanjali ya lo advertían. La cesación de estas fluctuaciones es la clave. Es imperativo tamizar la paja de ideas impuestas, de creencias limitantes, de ruidos externos internalizados. Solo así, la mente se transforma en un jardín sereno donde florecen las verdades perennes. Crear espacio para la calma es el propósito último de esta alquimia de la simplificación. No se trata solo de restar, sino de hacer lugar para lo esencial, para la presencia inmaculada.
Esta vacuidad no es un vacío estéril, sino un útero cósmico, fértil para la germinación de nuevas percepciones y comprensiones. Es en esta quietud, tras despojaros de las distracciones, donde la voz del alma se vuelve audible, donde las sincronicidades adquieren un significado cristalino, como en las enseñanzas órficas. Esta simplificación consciente os alinea con el ritmo primordial del universo, con la respiración del cosmos. Al purificar vuestro templo interior de lo accesorio, os convertís en un canal más claro para las energías sutiles que permean toda existencia. Es en este estado de receptividad, desprovistos de lastres, que los patrones energéticos que dan forma a vuestra propia esencia, y a la esencia de todo, comienzan a revelarse con una nitidez asombrosa. Pero, ¿cómo discernir estas intrincadas redes vibratorias y qué secretos de vuestro verdadero ser aguardan ser descifrados en el siguiente giro de este laberinto iniciático? Así, la llave para discernir esas intrincadas redes vibratorias, para desvelar los secretos que aguardan en lo más profundo de vuestro ser, reside en la escucha atenta, en el sexto paso de este sendero, la escucha activa, un arte milenario que trasciende la mera audición para convertirse en una forma sublime de meditación. Una vez que habéis simplificado el torbellino mental, una quietud se asienta, un lienzo inmaculado sobre el cual la sinfonía del cosmos puede por fin ser percibida. Es en este estado de receptividad purificada donde la voz del otro, sea un semejante, la naturaleza o el susurro del absoluto, haya eco en vuestra esencia. La escucha activa, en su más elevada expresión, es una práctica meditativa por derecho propio, un ancla para la mente errante. Al volcar vuestra atención plena hacia aquello que se manifiesta ante vosotros, sea un sonido, una palabra, o incluso el silencio entre las palabras, el incesante parloteo interno se aplaca. Es como si la corriente del río de vuestros pensamientos se desviara momentáneamente para irrigar el campo de la presencia. Los antiguos ermitaños, en sus cuevas y desiertos, cultivaban una forma de escucha del corazón, no solo para comprender los mensajes divinos, sino para silenciar el ego y fusionarse con la conciencia universal, como se describe en los textos herméticos sobre la tabla de esmeralda, donde lo de abajo es como lo de arriba. Esta disciplina de la escucha expande el entramado de vuestras relaciones, no solo con vuestros congéneres, sino con la totalidad de la existencia. Al escuchar de verdad, rompéis las barreras del juicio y la preconcepción, abriéndoos a la autenticidad del momento presente. Se revela entonces que no solo escucháis con los oídos, sino con el corazón, con vuestro campo energético, percibiendo la vibración sutil que emana de cada ser y de cada forma. Es un diálogo a un nivel cósmico, donde el silencio del otro no es ausencia, sino un espacio sagrado repleto de información para el alma que sabe percibirla. Ir más allá de las palabras es el verdadero desafío. La escucha activa os enseña a leer entre líneas, a percibir las intenciones ocultas, los anhelos no expresados, las verdades veladas que habitan en el subtexto de toda comunicación. Es el discernimiento de las ondas morfogénicas que, según algunos textos prohibidos, preceden a la manifestación de la forma. Cuando el maestro Pitágoras enseñaba el silencio de 3 años a sus discípulos, no era para castigarlos, sino para forjar en ellos la capacidad de escuchar la armonía de las esferas, la música callada del universo, sin la distorsión del ego parlante. Así, al dominar este arte sagrado, os convertís en receptores afinados, antenas vivas para las señales que el universo, en su infinita sabiduría, os envía. Cada conversación, cada encuentro, cada instante de quietud se transforma en una puerta hacia una nueva revelación,
un fragmento más del mapa cósmico de vuestra propia alma. La escucha atenta es el preámbulo, la iniciación sutil para comprender el lenguaje de los símbolos y las sincronicidades que se manifestarán con una claridad desconcertante en el próximo velo que habéis de levantar. Ahora, habiendo afinado vuestra escucha, os invito a penetrar en un santuario aún más íntimo de la existencia, el abismo de lo incontrolable. ¿Cuántas veces habéis intentado forzar el río de la vida a seguir vuestro cauce? La sabiduría ancestral, susurrada en los fragmentos del libro de Thoth y en las parábolas védicas, enseña que el intento de controlar aquello que excede nuestra órbita es la raíz de la mayor aflicción humana. Es una quimera ilusoria, un velo tejido por el ego que se cree artífice del destino ajeno, cuando en realidad es prisionero de su propia tiranía. La verdadera maestría no reside en dominar lo externo, sino en danzar con su naturaleza indómita. Esta obsesión por el control surge de una profunda desconfianza, un miedo ancestral a la entropía y al caos percibido. Creemos que si no agarramos las riendas con mano férrea, el universo se desmoronará en nuestras manos. Esta falacia se perpetúa en cada acto donde intentamos moldear la voluntad ajena, el rumbo de los acontecimientos o las mareas del tiempo. Los oráculos délficos y los hermetistas egipcios ya advertían: «Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses», implicando que la única esfera de influencia genuina reside en nuestro interior, no en la manipulación externa. Observad la futilidad de vuestros esfuerzos. Podéis detener el viento o cambiar el corazón de otro sin su consentimiento. Cada intento de coaccionar a una persona, de dictar el curso de una situación que no depende de vuestra acción directa, os despoja de energía vital. Os encadena a una frustración perpetua. Es como intentar mover una montaña con las manos desnudas. El cabalista de las sombras narraba que el mayor error del neófito es confundir la potencia de su deseo con la capacidad de manifestación en esferas ajenas a su ser. La verdadera alquimia interior se revela cuando soltáis las amarras de esta necesidad imperiosa. Es en ese acto de rendición consciente, de aceptación profunda, donde se abre un portal hacia una libertad inimaginable. Cuando liberáis la necesidad de que las personas sean como queréis o las situaciones transcurran según vuestro guión, os permitís ser un observador sereno, un navegante que ajusta sus velas al viento en lugar de intentar controlarlo. Esta es la esencia de la vacuidad compasiva que resuena en los sutras budistas y en la filosofía estoica. Al aceptar lo incontrolable, no os volvéis pasivos, sino estratégicamente poderosos. Liberáis un caudal de energía que antes estaba atrapado en la resistencia y la frustración. Esta energía se canaliza entonces hacia lo único que realmente podéis moldear: vuestro ser, vuestras decisiones, vuestra respuesta al mundo. Es la llave para transmutar la impotencia en serenidad, el caos en oportunidad. Y esta transmutación es solo el preludio. La próxima etapa de vuestro viaje iniciático nos conducirá a discernir cómo esta aceptación se convierte en el cimiento para manifestar de forma consciente y poderosa aquello que el universo os ha reservado. Esta aceptación entonces no es un abandono, sino la recuperación de vuestro verdadero poder. Es la comprensión de que el universo no os arrebata nada al pedir que soltéis, sino que os concede la totalidad de vuestro ser. La libertad reside en la impecable soberanía de vuestro santuario interno. Cuando esto se logra, cada instante se convierte en un ritual de manifestación, una danza cósmica donde vuestro espíritu es el único coreógrafo, la sinfonía silenciosa de la divinidad que despierta en vosotros. Os atrevéis a despojaros de las cadenas invisibles del control,
a abrazar la majestuosa incertidumbre de lo que está más allá de vuestro alcance, para así forjar un destino verdaderamente propio, tallado en la esencia de la aceptación incondicional. Si estas palabras han resonado en el eco de vuestra alma, si sentís el llamado de esta sabiduría ancestral, os invito a compartir esta revelación, que otros buscadores de la verdad encuentren su camino. Uníos a nuestra hermandad de exploradores del espíritu suscribiéndoos. Solo juntos desentrañaremos los velos que ocultan la verdadera esencia de nuestra existencia. Y para aquellos que anhelan profundizar aún más en los arcanos, el siguiente paso iniciático os aguarda. Pulsad aquí para desvelar cómo la aceptación se transforma en una herramienta de manifestación consciente, un sendero hacia la creación deliberada. El siguiente capítulo de vuestra metamorfosis os espera.